Profesor Victorino Márquez, especialista, entre otras materias, en Derecho Laboral, catedrático de la Universidad Católica Andrés Bello sobre garantías constitucionales en materia económica. Victorino, te quiero preguntar, ¿en Venezuela tenemos un proceso continuado de expropiación o estamos en presencia de la violación de la Constitución haciendo más bien confiscaciones? Bueno, depende de los casos, ¿no? Pero en términos generales te podría decir que han habido muchas expropiaciones que se han tramitado al margen del procedimiento de la ley, y también te podría decir que el Poder Judicial lamentablemente no ha ejercido su papel contralor sobre el gobierno en los procedimientos de expropiación. ¿Pero qué es la regla y cuál es la excepción? Bueno, yo te diría que la regla desafortunadamente es que han habido más vías de hecho que expropiaciones, te tendría que decir. Entonces estamos ante una figura más bien de confiscación. Más bien de confiscación. ¿Es una política de confiscación, dirías tú? Bueno, yo no diría que es una política de confiscación, sino más bien una política de expansión del rol del Estado y una política de debilitamiento de la propiedad privada. Pero eso es un eufemismo. Si le están quitando las cosas, la propiedad a la gente, sin atenderse a la ley, no estamos ante una expropiación. Sí, lo que pasa es que hay que distinguir lo que son los primeros procesos de las compras concertadas, como por ejemplo el caso de la CanTV, el caso del sector eléctrico, el mismo caso de la cementera. Diera la impresión, y esto es muy desafortunado, de que si el inversionista es extranjero, se respetan más las garantías. Pero esto es nacionalización. No, nacionalización es cuando han habido leyes de reserva, por ejemplo, como en el caso de Sidor o en el caso de las cementeras. ¿Y esa figura de nacionalización existe en la Constitución, en la ley? Bueno, existe la figura de la reserva al Estado por razones estratégicas de sectores completos de la economía, ¿no? Que es lo que se utilizó en el caso de Sidor o en el caso de las petroleras. Pero o sea, no es nacionalización. Sí existe, es nacionalización en el sentido de que el Estado se reserva el Estado. O sea, más que nacionalización, yo diría que la palabra correcta es estatización, porque en el mismo momento que se estatiza, ya los privados no pueden participar en esa actividad. De manera que, y no solamente eso, fíjate que esas leyes de reserva exigen las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. O sea que si la oposición tuviera un poco más del 33% de la Asamblea Nacional, el gobierno no hubiese podido aprobar esas leyes porque no hubiese tenido mayoría suficiente. Bueno, imagínate, si mi abuela hubiera sido bicicleta tendría 2 ruedas. No es posible que un gobierno teniendo una mayoría absoluta en la Constitución estemos hablando de leyes que no sean producto de una legislación de acuerdo a la Constitución. Sí, lo que pasa es que fíjate, en este gobierno se ha juntado que es que ha habido un control de la Asamblea Nacional y un control de los tribunales. Entonces, vamos a decir que como los 3 poderes han estado en la misma cabeza, normalmente esos procesos... ¿Hay un solo poder en Venezuela entonces? Yo diría que hay un solo poder que controla a los otros 2, o a los otros 5, si tú lo quieres ver, metiendo también al poder ciudadano y metiendo la Defensoría del Pueblo. Lamentablemente, los poderes en Venezuela desde hace tiempo pareciera que son una correa de transmisión de los deseos del Poder Ejecutivo y de la voluntad del Poder Ejecutivo. Entonces estamos delante de un proceso involutivo, constitucionalmente hablando. Absolutamente. Yo diría, por eso es que fíjate que, por ejemplo, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Jesús María Casal, te habla de que es necesario reconstitucionalizar el país, porque él siente que el país sea desconstitucionalizado. Estamos hablando de una... Que es lo que tú manifiestas como una involución. Claro, estamos hablando entonces de una nueva Asamblea Constituyente. Mira, yo creo que aquí nosotros podemos desembocar fácilmente, yo no sé si en una Asamblea Nacional Constituyente, pero definitivamente sí en una relegitimación completa de los poderes públicos. ¿Por qué no están legitimados? Yo creo que cuando los poderes públicos nada más representan y se hacen eco de un sector de la sociedad y no de la sociedad entera, esos poderes públicos están en un serio riesgo de legitimidad. Claro, pero la legitimidad de origen... Bueno, la legitimidad de origen, pero acuérdate que la legitimidad de origen se pierde con la legitimidad de ejercicio. Y entonces cuando los ciudadanos sienten que los poderes no representan las necesidades y cuando los ciudadanos sienten que se estrellan contra las instituciones que no le dan cabida, eventualmente los ciudadanos terminan cuestionando la legitimidad de ejercicio e imponiendo una nueva legitimidad de origen a través del voto. Ese es un discurso político, eso no está en la Constitución. Bueno, acuérdate que yo te diría que es un discurso político constitucional. Bueno, al fin y al cabo la Constitución es el acontecer político y es un discurso político en su totalidad. Así es, sí, pero yo creo que nosotros no podemos, los abogados y las personas que estamos en el derecho, nosotros no podemos escapar el tema político porque nosotros no podemos seguir fingiendo.
si nosotros habláramos aquí nada más de leyes, nada más de derecho, como si nada estuviera pasando, como si no hubiese un acontecer político que condiciona esas instituciones legales, de alguna manera estaríamos todos fingiendo en el ejercicio de la profesión. Pero no se está fingiendo en realidad en el ejercicio de la profesión cuando tú vas a un tribunal y no encuentras justicia, cuando tú vas a las instancias que te señala la ley y no consigues respuesta. Sí, por eso te digo, hay que ver hasta qué punto el gremio y la ciudadanía en general puede aceptar una institucionalidad que no responde. Bueno, la está afectando hasta ahora. La está aceptando, pero cada día, diría yo, con un mayor nivel de escepticismo, con un nivel mayor de angustia, de preocupación. Yo diría que no es una resignación absoluta, sino diría yo que la procesión va por dentro. Bueno, muchas gracias, Victorino. Sí. Gracias, Carlos.